Hola, bravísimas. Hoy vamos a estar hablando sobre el dinero y cómo nos vinculamos con él. ¿Y cómo nos vinculamos con él, amiga? No sé, creo que la primera pregunta es preguntarnos si es un vínculo. Sí, ¿no? Hay, creo que, bueno, muchas productoras de contenido sobre este tipo de temas, sobre las finanzas, sobre el dinero, lo trabajan como un vínculo, ¿no? Y Ujú. bueno, sí, cuando pensar y hablar sobre dinero ya es algo a lo que quizás no estamos tan acostumbradas, ¿no? O cómo son las formas en las que hablamos sobre el dinero. Entonces, creo que ahí, como iniciar la pregunta desde nosotros. Bueno, ¿de por qué es un vínculo? Ujú. O bueno, yo creo que es un vínculo. Sí, Me parece que es porque como el dinero no es solo un medio de intercambio o un recurso o plata, sino que moldea nuestras vidas mucho más allá que solo eso, ¿no? sí, sí, sí. Lo que, Además, yo lo que también creo que también, o sea, no existe una no relación con el dinero, digamos. O sea, me parece que desde el momento en el que hablo de mí puntualmente porque tengo un trabajo que me pagan mensualmente, tengo ingresos fijos, digamos. Digo, desde el momento en que una está esperando cobrar o que estás anhelando ese dinero en tu cuenta, digo, ya se está generando un tipo de relación, digamos. Creo que claro, es un vínculo sí o sí, todos nos vinculamos, nos tenemos que preguntar desde qué lado lo hacemos. De repente me preguntaba más temprano, bueno, cuando creo que te lo compartí, digo, ya cobré, y digo, y tengo que pagar todas mis deudas, qué sé yo, y después tipo la incertidumbre de qué hago con el resto del dinero. Y pensaba, digo, ¿nos permite el dinero hacer cosas? O de repente, o nos permitimos hacer cosas con dinero. O sea, como digo, ¿cuál es ahí? O sea, se me vino esa pregunta y digo, ¿cuál es la relación? ¿Desde dónde me paro? ¿Yo tengo dinero o el dinero me somete de alguna forma y yo hago cosas a partir del dinero? Como una sumisión. sí, ¿no? Creo que el cómo nos relacionamos con el dinero va mucho más allá también como de esto de tener o no tener plata, ¿no? Ujú, Como no es solo usarlo, sino como por ejemplo, bueno, esto del trabajo mensual, cómo ujú. estructura nuestras vidas y esa como, bueno, ¿no? Esto re del sistema también, como si vos todos los días vas a tu trabajo y al final del mes vas a recibir eso y en función de eso te administras. Sí. A mí me pasa que durante muchos años viví de esa forma también y claro, ¿no? Es como esa sensación de estabilidad, de durabilidad en el tiempo, como y esa seguridad de si hago esto, obtengo ese dinero, Obtengo ¿no? esto, claro. Eso, obtengo esto. Y todo lo que te permite emocionalmente esa seguridad, esa Ujú. planificación a futuro a partir de tener, bueno, esa seguridad que se puede acabar con un simple telegrama también, ¿no? Sí, Pero sí, sí. porque es real, ¿no? Y por eso cuando perdes tu trabajo te desestabiliza de tal forma, porque o sea, cuando perdes repentinamente un empleo. Sí, porque Y es bueno, esa particularmente, previsión. ajá. Y bueno, me pasa particularmente que hace unos años que ya no vivo de esa forma y estuve trabajando, bueno, ni hablar de las veces que he iniciado a emprender y te terminas como abandonándolo en pos de Ingreso ese fijo. trabajo, ese ingreso fijo, o bueno, esa Sí. relación de esclavitud consentida. Sí, sí, Y sí. bueno, ni hablar de que estuve trabajando por temporada, por ejemplo, que cuando Claro. trabajas por temporada es como que se te estructura también la vida de otra forma y tenés que aprender a manejarte con el dinero de una manera distinta. ¿Y qué pasa? O sea, o al menos en mi experiencia, ¿no? Como, y en el exterior, porque en una moneda nueva, ¿cómo eso te desconfigura la psiquis? Y por ejemplo, el haber estado durante tantos años sosteniendo la estabilidad de esa forma y de repente cambiar a un nuevo modo y observar, o sea, observar el impacto emocional que eso tiene en tu vida y Sí. cómo tenés que aprender nuevas herramientas para poder construir esa seguridad o esa certeza de que lo vas a tener, de que no te va a faltar, o la confianza en la incertidumbre de, bueno, ahora Sí. no sé cómo lo voy a tener, pero alguna versión mía en ese tiempo lo averiguó. Lo averiguar. Pero es re loco, ¿no? Porque, o sea, cuando empezábamos a hablar del dinero, también pensábamos en que, ¿por qué surge el dinero? Digamos, ¿quién inventó el dinero como intercambio para, o sea, como medio para intercambiar bienes? O sea, vos de repente
tenés una gallina que pone huevos, yo tengo una vaca, y bueno, ya llegó un punto en el que yo ya necesitaba como otros bienes, entonces bueno, se creó la moneda esta para que podamos intercambiar bienes entre unos y otros y ser felices. Nuestra síntesis de la historia de La síntesis, tipo, la todo lo... historia del dinero. Bueno, yo necesitaba productos para mi skincare, entonces necesitaba plata y saco los huevos y la vaca. Imagínate ir a todo moda con un maple de huevos diciendo, quiero estas pinturitas. Cuando no me lo recibieron, me tuve que poner a trabajar. Para trabajar funcionaba así el skincare. Pero bueno, pienso en que el dinero es un medio, pero en todo lo que estamos hablando últimamente, o sea, ahora en esto, termina siendo un fin. O sea, yo elijo tener un trabajo fijo porque mi fin es tener ingresos fijos porque eso me da seguridad. Y ahí, bueno, o sea, obviamente que esto es capítulo aparte, el tema de decir, bueno, pero el dinero no solo se puede conseguir a través de un trabajo fijo, eso ya lo sabemos, digo, se puede conseguir a través de emprender, pero toda esa inestabilidad, toda esa incertidumbre que lleva un monto no fijo mes a mes, bueno, hace que uno como que termine decantando por buscar opciones más seguras. Y el dinero, no sé si es un problema, pero de repente sí te problematiza que sea un fin, porque uno hace cosas solamente por el hecho Sí, de conseguirlo y no y pensando en qué puede hacer. ni hablar que, digamos, obviamente, desde el lugar en el que nosotras estamos hablando del dinero, ¿no? Que somos dos Obvio, personas que, que van a toda moda. bueno, no, digo que nuestro, claro, sí, digo nuestras mamás, nuestros papás han sido personas que han trabajado o que, bueno, han tenido una organización económica en la que, digamos, partimos, o sea, bueno, importante destacar desde el lugar en el que partimos nosotros en Obvio. este momento para hablar del dinero Ujú. y que, bueno, desde nuestras experiencias y también como una inquietud, sobre todo en este momento en el que, por ejemplo, en otros capítulos en los que hemos hablado sobre conectar con el deseo, sobre nuestros propósitos a los 30 a los 20 nuestro interés como en nuestras profesiones o en aprender cosas nuevas, ¿no? Como venimos Sí. trabajando estas temáticas y me parece que el lugar que ocupa el dinero, bueno, en estas realidades que estamos trabajando, ¿no? Ni hablar de las que, o sea, digo, para familias y sobre todo, bueno, para, digo, en las situaciones económicas diversas que Sí, que existen alrededor del mundo. es que estamos partiendo Eh, desde un punto en el que quizás nosotras, lo hablaba también con algunas otras amigas, como quizás nosotras estamos hablando del dinero desde un lado más allá de la supervivencia básica, sino ya el dinero exacto. como un lujo, que necesitamos más dinero para poder cubrir nuestros otros lujos, digamos, sabiendo que tenemos la posibilidad de cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, Sí, nada, eso me parece súper importante como resaltarlo, pero también pensaba en esto, o sea, digo, en que el momento en el que se hizo el consenso del dinero, o sea, como digo, siempre pienso en lo loco que es que un papelito pueda significar tanto, o sea, como que todos nos pusimos de acuerdo. Si yo rompo un súper. papel, ese papel, o sea, estoy rompiendo un montón de creencias y de valores que van más allá del valor monetario. O sea, estoy Sí, rompiendo, ¿no? no sé, pensaba también en que el dinero es un vínculo porque el dinero jerarquiza. O sea, hablando de esto que hablábamos nosotras, sabemos que Exacto. partimos de un punto en el que el dinero para nosotras ya cubre nuestras necesidades y si queremos más es para acceder a otras necesidades o deseos, que ya no son necesidades. Digo, y eso jerarquiza, y eso establece relaciones de poder. Yo tengo dinero y te pago para que vos hagas algo que yo quiero que hagas. Y es re complejo eso, me parece. Es que el dinero, o sea, modela o sea, atraviesa nuestras formas de estar y de ser en el mundo. O sea, si Sí. hoy nosotras podemos estar hoy hablando del dinero de esta forma, como incluso pensando, ¿no? En cómo nos desestabiliza tener o no tenerlo, o sea, ya, digamos, poder hacer esa reflexión, como decís vos, parte desde esa jerarquización. Y cómo el dinero funciona como sostén o o sea, como esa sensación, ¿no? Como esa sensación de sensación y realidad, digamos, porque Ujú. de sostén y de equilibrio y cómo puede generar como miedo y conflicto en Sí, nosotros. totalmente. Porque, por ejemplo, eso, cuando, digamos, la tranquilidad la tenés porque encontraste el medio para acceder, ¿no? Sí, Y que sí. es, o sea, y mira también, como yo pensaba, no sé, bueno.
por ejemplo, mi papá, que trabaja en un sindicato defendiendo trabajadores, tiene como esta cosa, viste, del trabajo y de la Re, dignificación y del sostén de la familia y como todo ese mensaje. Y digo, como el medio en el que se consigue. Por ejemplo, yo reflexionaba en mí ahora que, o sea, estoy viviendo en otro lado, en el que quiero, o sea, en otra moneda, en el que los problemas económicos son otros, en el que mi condición jerárquica es diferente, porque, por ejemplo, ahora soy inmigrante y eso también te estructura socialmente, o sea, te posiciona, digamos, a ver, como anti esa jerarquización, pero digo, sí es una realidad que ocurre y a la que al momento de tomar decisiones o, por ejemplo, al momento de acceder a un trabajo, sí está condicionando y estructurando. claro, Por ejemplo, no sé, me acuerdo en México, cuando en México van muchos extranjeros y más que nada de Estados Unidos porque está muy cerca y por ejemplo los meseros así, sobre todo, bueno, de todos los meseros, pero si venía un argentino es como que estaba pagando sus vacaciones en dólares, era como, bueno. Como todo bien, qué sé yo, pero sabías que probablemente no te deje un mango porque había no, contado. Imagínate sí, dejarte dólares de propina, mi alma, o sea, por más plata que tuviera era como una cosa. Y no. ahora, y bueno, y si venía otro extranjero, era como, bueno, vos sabías que ese te dejaba Porque, dólares. porque al argentino nos cuesta un montón conseguir el mango, literal, boludo. Entonces, como obvio. El valor de de conseguir esos dólares era, y hasta lo entendíamos como, Sí, no, sí, claro, sí, sí. no sé. Sí. Pero bueno, sí, Bueno, ahí el sobre dinero. el vínculo con el dinero, sobre eso estaba leyendo el otro día como un artículo que hablaba de lo que tenemos con los argentinos. A ver, es porque es el dólar hoy, pero lo que tenemos con los argentinos con esto de acumular. O sea, siento que venimos como de generaciones y generaciones, o sea, particularmente la cultura argentina con esta de la dolarización de la cultura. Digo, y no es más que un reflejo quizás como de ese miedo, de esa incertidumbre, de que hay que estar preparado para cuando todo se rompa y que hay que acumular. Entonces, digo, desde ahí, como esto Ujú, de, bueno, yo acumulo y no gasto y no, o sea, lo tengo ahí por las dudas, porque no sabes cuándo te puede faltar. Digo, y creo que esa sensación está latente en todos nosotros. O sea, y está latente al sí. momento de cuando quizás hablamos con generaciones, no sé, la de nuestros padres, como no, estoy 20 años en una empresa y le rindo culto y soy leal a esta empresa porque necesito esta seguridad. Y hoy quizás Gracias a este nosotros, trabajo pude conseguir todo lo que tengo. Como, exacto, re, y nosotros quizás, viste, empezamos a poner el foco en otras cosas, pero ese miedo lo mamamos y lo heredamos. Entonces nos cuesta mucho súper. cuando de repente queremos explorar otros caminos o vos te vas, estás de viaje y te enfrentas a nuevas cosas y todo el tiempo te va a aparecer el miedo, aunque quizás no amerite que lo tengas, ¿entendés? Claro, El sí, sí, miedo sí. del dinero. También leí el otro día que me gustaba mucho como, leí, digo, el dinero termina siendo un organizador de lo que es posible, o sea, de lo que vos podés soñar. Claro. Si vos tenés, lo que Determina hablábamos. las decisiones que tomas en tu vida. Para mí Exacto, eso es clave. Y a ver, sí, en este sentido, digo, sí te hace conectar como con el miedo, puede ser una fuente de miedo, de conflicto, de inestabilidad, según cuál esté siendo tu realidad no en ese momento, y a la vez también se puede convertir en un espacio o sea, de construcción de autonomía personal, de construcción con otros, por ejemplo, no sé, exacto. me parecía muy valioso lo de la economía popular o de este tipo de organizaciones barriales, digo, o barriales o comunitarias en general, como en el que, por ejemplo, se pone de nuevo el intercambio de bienes o de servicios o estas redes de, bueno, bueno, ese como o tipo La como colaboración, más allá la colaboración. exacto. Es que sabes que se me estaba viniendo como tipo los influencers haciendo canje. Y era como, bueno, el canje real, como pero real, Ujú. pero bueno, El trueque. capaz de un trueque, sí, un Sí, canje sí, de sí. cosa. Lo que estudiamos en historia Em, con Grace. Ah, Nada, pero digo, todavía existe eso. Por ejemplo, me ha pasado a mí o como con otras personas emprendedoras también, de decir, bueno, yo tengo esto para ofrecer y vos como podemos intercambiar servicios, ¿no? Como que eso es re. bien moderno también. Ujú, sí. Pero bueno, digo, como sí me parecía sobre todo importante y invito a las personas que nos estén escuchando a que se hagan esa pregunta, porque más allá de que siempre es importante tener conciencia social, tener conciencia política, tener conciencia económica,
me parece valioso llevar esta pregunta a nuestra subjetividad y pensar en cómo nos relacionamos nosotras, vos, cómo te relacionas con el dinero, cómo me relaciono yo y cómo cada una de las personas que nos está escuchando se relaciona con el dinero para poder salirse un poco también de esta dinámica estructural y que sobre todo, digamos, es sistémica y capitalista que nos hace estar todo el tiempo yendo atrás de esta seguridad que encima es falsa porque, por ejemplo, o de momentos, o sea, el dinero es un bien material que intercambiamos, que tenemos, que se va, que vuelve, que entonces Que es cierto que te da como que seguridad, pero también te somete. O sea, digo, te somete, sí, lo y que hablo, y esa seguridad no te la da el dinero en sí, sino que la estás construyendo vos en ese vínculo. O sea, es algo claro. subjetivo, no es Re. que la posesión de dinero en sí te produzca esa seguridad. Ujú, Es como ujú. vos te sientas respecto a eso, porque, por ejemplo, una cosa que hablábamos es podés tener ese trabajo estable. Hoy vos que me contabas que estabas contenta, que habías cobrado porque habías empezado. Y a la vez yo decía, bueno, pero nunca no fue una opción que cobres, ¿no? Como, o sea, Claro. hace como un par de años que tenés ese trabajo, que viene la misma dinámica de pago, y este Ujú. mes no iba a pasar algo diferente, ¿no? Como, y ya habías trabajado y ya lo tenías, y es como, Sí. pero Sí, digo, ahí es, el tema es que me lo había gastado antes de tenerlo. claro, me quedaba después de pagar, bueno, Había pero ves, digo, tarjeteado todo el mes. bueno, y ahí es donde yo digo, bueno, qué importante es hablar y saber sobre dinero para Ah, sí, poder, sí, porque tal. digo, creo que al final, o sea, sí es un bien, una cosa física o intercambiable o un bien material, pero que hay toda una construcción subjetiva que puede ser positiva o negativa, que puede ser potenciadora o que puede ser muy temeraria, desreguladora, de mucho estrés, preocupación, angustia y eso hace que decidamos sobre los otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Sí, Que totalmente. hasta de salir o no a tomar una cerveza o hacer un gasto y sentir culpa, o sea, como... Sí. Y pensaba, o sea, como bueno, esto, por eso me parece que es un vínculo, porque hay mucha construcción subjetiva alrededor, o sea, por más que sí, vuelvo a resaltar que reconocemos todo el contexto social y político alrededor y, y nuestras realidades privilegiadas en algún aspecto, aunque seamos laburantes toda nuestra vida. Aunque no seamos la hija de Tinelli, pero sí, o sea, creo que, a ver, es como que el mensaje quizás para dar un poco es que estamos todos en la misma, estamos todos atrás, es una cuestión como cultural de este miedo hacia la falta del sustento, que es básicamente el dinero para poder vivir, para poder comprarte lo que querés, para poder salir con tus amigas, para poder planear un viaje. Digo, pero todo eso que a veces sentimos y que sentimos que somos nosotros y que es uno mismo, es esto de que en realidad no, la culpa es del sistema, o sea, digo, la culpa es del sistema, digo, Exacto. que está mal planteado y que de alguna forma hace que vos empieces a creer que vos te tenés que sobreexplotar. En realidad no es que creas, terminás haciéndolo para poder acceder a todo Sí, eso. sí, te Y termina empujando, ¿no? A sí, muchas veces a eso, al autosometimiento. Digo, en nuestra generación también se escuchan muchas esas bromas, o me pasa ahora con mis amigos que, por ejemplo, viste, cuando vas a hacer trabajo por temporada, pasas algunos meses trabajando, o sea, solo trabajando y después 2, 3 meses en viviendo, el que no viviendo, claro. claro. O sea, literal, se estructura tu vida así, pero Sí. o sea, me parecía muy... Y bueno, y ahora está terminando, acá en Europa está empezando el verano, entonces está arrancando la Claro. temporada fuerte en donde, bueno, es el momento de Es autoexplotarse, el pero momento de ingresos, de acumular. nos juntamos con un grupo de amigos acá a pasar unos días antes de que cada uno se vaya a su trabajo de temporada y era impresionante como la disociación que cada uno tenía, como de, ojalá mi vida pudiera ser esta, como la de estar acá en Mal. la casa, en el campo, qué sé yo, y yo la heroína que salió del sistema, ¿no? Como Sí, sí, yo que estoy sí. ejerciendo mi profesión es la que se salvó, como quién de nosotros también. Bueno, el Pero sueño. digo, real, claro, Sí. pero digo, y yo como, yo cagada de miedo, o sea, como, digo, a ver, yo hice un intercambio que fue esa seguridad de que, bueno, si voy esos 4 meses, junto plata y ahorro por el, bueno, apuesto por mis sueños, lo romantizado que está eso, la ansiedad que me da, la incertidumbre económica que tengo y cada vez que pasas la tarjeta, así sea por un cafecito, dudas de si Decía. merecías o no, si está bien o no ese Sí. gasto.
Bueno, capítulo aparte, sentir que sos merecedor de ese dinero. Exactamente. Bueno, en conclusión, el dinero no es solo un objeto o un medio, sino que también conecta y afecta todas nuestras relaciones, hasta las más profundas. Y no solo eso, sino que también modela y atraviesa todas nuestras formas de estar en el mundo y con los otros. Se transforma en un canal simbólico en donde se juegan todos nuestros deseos, nuestros miedos, el poder y la confianza. Bueno, y hablando de confianza, me parece que la confianza no es algo que viene como porque sí o viene del aire, sino que es algo que se construye, que se prepara, uno tiene que generar esa confianza y la única forma de generarlo es hablándolo, preguntándonos y enseñándonos, educándonos sobre el dinero para tener confianza y trabajar con él. ¿Y a las mujeres nos hablan sobre dinero? Lo descubramos en el próximo capítulo. ¡Bien!